Hola jóvenes, bienvenidos. Les saluda el profesor Denis Vigil. Estamos en la clase de Química 2. Como tema tenemos composición porcentual. Como objetivo general tenemos desarrollar la composición porcentual de elementos en un compuesto. Como objetivos específicos definir la composición porcentual y calcular la composición porcentual de un compuesto a partir de su fórmula química. Bien, aquí tenemos lo que es el concepto de composición porcentual. Dice que la composición porcentual, llamada también composición centesimal, representa la relación de masa en porcentaje de cada elemento presente en una fórmula química de un compuesto. Es decir, que la composición porcentual es los porcentajes de cada uno de los elementos presentes en un compuesto. A eso se refiere lo que es composición porcentual. Se puede determinar si se conoce la fórmula del compuesto o si se conoce la masa en gramos de cada elemento presente en una cantidad dada del compuesto. Dice que la composición porcentual se define como los gramos de elemento presente en 100 gramos del compuesto. La fórmula para poder calcular la composición porcentual es la siguiente. Dice que la composición porcentual de cada elemento va a ser igual a gramos del elemento por 100 dividido entre los gramos del compuesto o peso molecular. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos que corresponden a composición porcentual. Tenemos el primer inciso, nos dice que el cloruro de etilo, C2H5Cl, es un gas que cuando se comprime ligeramente a presión y temperatura ambiente, se condensa en un líquido incoloro, volátil, inflamable, explosivo y de olor a éter. Nos piden que determinemos la composición porcentual de cada elemento en el compuesto. Bien, lo que vamos a hacer para resolver estos ejercicios sería sacar los datos, y los datos que nos proporciona este ejercicio sería la fórmula química del compuesto, que sería del cloruro de etilo. Y vamos a utilizar la fórmula que corresponde a composición porcentual, donde dice que va a ser igual a gramos del elemento por 100 entre el peso molecular. Aquí algo muy importante es que saber que los gramos del elemento sería la masa de cada elemento en el compuesto, y el peso molecular sabemos que es la sumatoria de las masas de cada elemento en el compuesto. Y eso nos va a dar lo que es la composición porcentual. Aquí, como ocupamos el peso molecular de cada compuesto, es lo primero que vamos a hacer. Vamos a sacar o vamos a calcular el peso molecular del compuesto. Lo primero que hacemos es dividir los elementos, sería carbono, hidrógeno y cloro, y sacar el número de cada uno de los elementos en el compuesto, el número de átomos de cada elemento en el compuesto, que sería del primero el carbono, tiene 2 átomos, del hidrógeno tiene 5 átomos y del cloro tiene 1 átomo. Lo vamos a multiplicar por cada uno de los pesos atómicos o masas atómicos de cada elemento, que del primero sería el carbono, tiene un peso atómico de 12, vamos a colocar aquí 12, quedaría 2 por 12, del hidrógeno, que sabemos que es 1, y del cloro, que es 35. Aquí tenemos los resultados de las multiplicaciones. 2 por 12 sería 24, 5 por 1, 5, y 1 por 35 es igual a 35. La sumatoria de 24 más 5 más 35 nos da a lo que es el peso molecular, que son 64 gramos. Este dato vamos a utilizarlo para poder sacar los porcentajes de cada elemento en el compuesto. Es decir, la idea es sacar este dato 24, pero hablando en porcentaje. Aquí aplicamos la fórmula. Dice que el porcentaje de carbono va a ser igual. Aquí donde dice gramos del elemento, vamos a tomar esta masa que corresponde a cada elemento, es decir, el 24 corresponde a la masa del carbono. Vamos a colocar aquí este dato, que sería 24 por 100. El 100% ya es un dato que está en la fórmula, sería una constante. Y lo vamos a dividir entre el peso molecular, que sería 64. Y quedaría 24 por 100 entre 64. Y eso, así quedaría lo que es esos datos en la fórmula.
sería 24 por 100. Vamos a hacer esta operación matemática. 24 por 100 y luego lo dividimos entre 64 y nos da a 37.5%. Aquí se cancelan gramos con gramos y solamente quedan la unidad de porcentaje. Aquí si es necesario redondear, aquí vamos a redondear a un decimal significativo utilizando lo que es la regla de redondeo. Ese sería el porcentaje del carbono en este compuesto, sería 37.5% de carbono. Pero recordemos que acá en el ejercicio nos están pidiendo de cada elemento, es decir que nos falta sacar el porcentaje de hidrógeno y de cloro. Vamos a hacer lo mismo, porcentaje de hidrógeno, vamos a multiplicar los gramos del elemento que corresponde a hidrógeno, que sería 5, luego lo vamos a multiplicar por 100 y luego lo dividimos entre los 64 gramos que corresponde al peso molecular. Quedaría los datos de la siguiente manera: 5 por 100 entre 64. Aquí se cancelan gramos con gramos, solamente van a quedar porcentajes. Y el resultado de multiplicar 5 por 100 entre 64 nos dio a 7.8% de hidrógeno. Y ese sería el porcentaje que corresponde a este elemento en este compuesto. Y ahora solamente falta sacar el porcentaje del carbono. Va a ser igual, multiplicamos aquí los gramos o la masa de este elemento que corresponde al cloro, que sería 35, luego lo multiplicamos por 100 y después lo dividimos entre el peso molecular, que es 64 gramos. Aquí se quedaría de la siguiente manera: 35 por 100 entre el peso molecular, que es 64, aquí se cancelan gramos con gramos, solamente me quedan porcentajes. El resultado de multiplicar 35 por 100 entre 64 nos dio a 54.7%. Aquí vamos siempre a utilizar lo que es el redondeo. Aquí me parece que es 68, 54.68, pero aquí lo redondeamos a una cifra, a un decimal. Así que quedaría 54.7% de cloro. ¿Cómo podemos investigar si esto, o corroborar si esto está bueno? Bueno, si nosotros sumamos cada uno de estos datos, nos tiene que dar igual a 100, porque esto sería base a 100. Por ejemplo, sumamos los totales de los porcentajes del carbono, que sería 37.5%, más el porcentaje de hidrógeno, que es 7.8%, más el porcentaje de cloro, que es 54.7%. Si sumamos estos tres porcentajes, nos da igual a 100. Puede ser que también nos den 99.99, así que ese resultado también está bien, ya que se aproxima a 100. Y ese sería los porcentajes de cada elemento. Y eso sería el ejercicio ya resuelto. Bien, aquí tenemos el inciso B. Nos dice que el ácido fosfórico H3PO4 se usan como detergentes, fertilizantes y bebidas gaseosas. Nos piden que calculemos la composición porcentual de cada elemento del hidrógeno, del fósforo y del oxígeno en este compuesto. Vamos a bajar los datos o sacar los datos, que sería la fórmula química del compuesto. Vamos a utilizar siempre la fórmula de composición porcentual, y lo siguiente es sacar el peso molecular del compuesto, dividiendo cada uno de los elementos, que sería hidrógeno, fósforo y oxígeno. Ahora vamos a sacar el número de átomos de cada elemento. Del hidrógeno aquí tenemos 3 átomos, de fósforo aquí hay 1, y del oxígeno aquí tenemos 4 átomos. Lo multiplicamos por los pesos atómicos o masas atómicas de cada elemento, que del hidrógeno sería 1, del fósforo sería 30.9, así que lo vamos a redondear a 31, sería 1 por 31, y del oxígeno, que ya sabemos que es igual a 16. Aquí los totales de las masas serían 3 por 1, 3,
1 por 31, 31. Y 4 por 16 es igual a 64. La sumatoria de 3 más 31 más 64 corresponde al peso molecular. Una vez teniendo el peso molecular, ya podemos sacar los porcentajes de cada uno de los elementos, que sería del primero el hidrógeno. Aquí vamos a colocar los datos, vamos a multiplicar la masa del elemento, que sería 3, lo multiplicamos por 100 y luego lo dividimos entre 98. Quedaría los datos de la siguiente manera: 3 por 100 entre 98. Aquí cancelamos gramos con gramos y solamente me quedan los porcentajes. Así que el resultado de dividir 3 por 100 entre 98 nos dio a 3% de hidrógeno. Vamos ahora a sacar el porcentaje del fósforo. Vamos a colocar el porcentaje del fósforo, va a ser igual, colocamos los datos. Y los datos serían del fósforo, serían 31, que corresponde a la masa o gramos del elemento. Lo multiplicamos por 100 entre el peso molecular, que es 98 gramos. Quedarían los datos de la siguiente manera: 31 gramos por 100 entre 98 gramos, que corresponde al peso molecular. Aquí cancelamos gramos con gramos y solamente me quedan los porcentajes. Aquí el resultado de multiplicar 31 por 100 entre 98 nos dio a 31.6. Y ahora nos falta nada más sacar el porcentaje del oxígeno en el compuesto. Vamos a colocar los datos, multiplicamos el peso del elemento, que sería, o los gramos del elemento, que serían los 64, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el peso molecular. Aquí cancelamos gramos con gramos y el resultado de multiplicar 64 gramos por 100 entre 98 nos dio a 65.3% de oxígeno. Aquí, para comprobar si los porcentajes están bien, entonces podemos sumar y nos tiene que dar un aproximado a 100. Aquí sería 3% más 31.6% más 65.3% nos dio a 99.9%, que es equivalente a 100%. Y ese sería el resultado. Bien, aquí tenemos lo que es el inciso C. Nos dice que calculemos el porcentaje del agua en el sulfato de cobre pentahidratado. Lo primero es sacar los datos, que sería la fórmula química del compuesto del sulfato de cobre pentahidratado. Lo siguiente que hacemos es sacar el peso molecular del compuesto. Vamos a dividir los elementos. Sería el cobre, azufre, oxígeno, hidrógeno y oxígeno nuevamente. Recordemos que aquí nos está pidiendo el porcentaje de agua, es decir, nos está pidiendo este porcentaje de estas 5 moléculas de agua. Vamos a sacar el número de átomos de cada elemento. Del cobre sería 1, del azufre sería 1 también, y del oxígeno sería 4. Y en el agua tenemos los números de átomos, que del hidrógeno hay 10, y del oxígeno aquí vamos a multiplicar 5 por 1, es igual a 5 átomos de oxígeno. Lo multiplicamos por cada una de las masas atómicas de cada elemento. Del cobre es 64, del azufre es 32, del oxígeno es 16, del hidrógeno es 1 y del oxígeno es también 16. Aquí los resultados serían 64 para el cobre, 32 para el azufre, 64 para el oxígeno, y en el agua tenemos 10 para el hidrógeno y 80 gramos para el oxígeno. Recordemos que aquí nos están pidiendo el porcentaje del agua, es decir que estos dos últimos datos corresponden a la masa del agua, al hidrógeno y al oxígeno. Esto sería 90 gramos, que corresponde a la masa del agua. Bien, aquí vamos a colocar la fórmula. Vamos a hacer la sumatoria de estas dos masas, del hidrógeno y del oxígeno, y nos dio a 90 gramos de agua. Aquí colocamos los datos. Los gramos del elemento, aquí sería del agua, que sería 90 gramos. Lo multiplicamos por 100 y luego lo dividimos entre el peso molecular, que es 250 gramos. Aquí el resultado sería
36% de agua. Se cancela gramos con gramos y solamente quedan porcentajes.